¿Qué milagroso mensaje profético revela el caída celestial de Roma? Confirmado en 3 días. La atmósfera en el pequeño pueblo de San Benito era tensa, como si el aire estuviera cargado de miedo e incertidumbre. La enfermedad, perseguida por un velo oscuro, había comenzado a llevarse a los ancianos, aquellos hombres y mujeres que llevaban en sus rostros la sabiduría de generaciones y la fe de un pueblo. Juan, un hombre de fe y líder espiritual admirado, sabía que el pueblo lo miraba con ojos de desconsuelo. Sin embargo, en medio de la tormenta, una sensación divina lo abrumó mientras oraba fervientemente ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una luz brillante lo rodeó, y una voz, clara y serena, resonó en su corazón: la caída celestial de Roma es el inicio de un milagro. Juan sintió como su espíritu se encendía con una fe renovada, un fuego que no podía ignorar. Movido por esta revelación, el deseo de compartir el mensaje se hizo un clamor en su pecho. ¿Era un llamado divino para unir a su comunidad en tiempos de tribulación? Juan se armó de valor y se dirigió a la plaza, donde algunos hacían públicas sus dudas y temores. Milagros en tiempos como estos, murmuraban unos, mientras otros le daban la espalda. No podía desistir, su padre en la fe siempre le decía que lo importante no es cuántos creen, sino la firmeza de aquel que lleva el mensaje. Decidido a encender la llama de la esperanza, Juan organizó una jornada de oración. «Es aquí y ahora donde debemos clamar al cielo», proclamó con voz firme: «en 3 días, el cielo responderá». Los corazones cansados de la gente se llenaron de murmullos, pero había un eco de incredulidad en sus rostros. Aún así, su corazón no titubeó. Los días transcurrieron como sombras alargadas bajo el sol ardiente. Juan se encontró en soledad, enfrentando no solo el dolor de su pueblo, sino también su propia lucha interna. Sin embargo, en la noche del segundo día, mientras se arrodillaba en su hogar, sintió una profunda paz, sabía que el Todopoderoso no lo había abandonado. El día de la jornada de oración llegó, y la plaza se llenó, aunque un silencio de escepticismo predominaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Pero de repente, cuando la voz de Juan resonaba con la esperanza de lo divino, un grupo de médicos apareció en el horizonte. El murmullo rápidamente se convirtió en un clamor de incredulidad. ¿Era este el milagro prometido? Los rostros de la gente se iluminaron mientras noticia terminó de correr: un tratamiento innovador estaba llegando al pueblo, una respuesta que pudo ser resultado de la fe ferviente que había unido a todos en los días previos. La esperanza renació, y Juan, en el centro de la escena, sintió que su revelación había resonado en lo más profundo del corazón de cada alma presente. La multitud aguardaba con ansias, y Juan se mantuvo firme, aunque la incertidumbre persistía. Sabía que este no era solo un alivio temporal, era un regalo divino. Pero, en medio de la esperanza resurgente, una pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente la fe colectiva para marcar la diferencia en medio de la adversidad? La plaza, ahora llena de expectativa, se convirtió en un lugar sagrado donde cada corazón, unido en oración, esperaba con ansias la respuesta del cielo. ¿Realmente sería el inicio de un milagro, o solo un destello en la oscuridad? La comunidad, con fe renovada, estaba lista para descubrirlo. El murmullo en la plaza resonaba como un eco de incertidumbre y esperanza. Juan observaba los rostros a su alrededor, el brillo de la fe comenzaba a asomarse entre las sombras de la duda. Los médicos, que llegaron como los heraldos de un cambio, pasaban entre la multitud, sus batas blancas contrastando con los colores vibrantes de la vestimenta del pueblo. Cada uno de ellos traía ante su mirada la promesa de un trato eficaz para combatir la enfermedad que había atormentado a muchos. Esto es solo el comienzo, pensaba Juan, sintiendo el latido acelerado de su corazón mientras el grupo se acercaba a él. Sintió que el murmullo de los corazones confiados se unía en fervor. Juan se puso en pie, levantando su mano, haciendo un llamado a la calma. Era el momento de recordarles que la fe era parte del milagro, y que lo que el cielo podía ofrecer, debía ser recibido con gratitud y esperanza. Amados hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando entre los presentes.
Hoy, el cielo ha escuchado nuestras súplicas. Estos médicos son herramientas de la misericordia divina. No solo son hombres de ciencia, son portadores del milagro que hemos estado esperando. La multitud empezó a murmurar, la fe se inflamaba lentamente. Juan continuó con valentía: sigamos creyendo. El llamado de Dios hoy es claro, debemos unir nuestros corazones. La oración, el amor y la comunidad son nuestras armas más poderosas. 10 minutos después, los doctores comenzaron a hablar, la información se transmitía como un rayo de luz entre la multitud. Habían traído un tratamiento experimental, una solución que, aunque no probada, prometía ser la solución que tanto necesitaban. Las esperanzas seguían elevándose. Sí, esta noche será crucial, se decía a sí mismo Juan, quien ya había planeado el siguiente paso. El poder de la oración unida, de una comunidad que cree, será el verdadero motor de nuestra sanación. Los rostros antes llenos de desesperanza ahora ardían con un nuevo brillo. Sin embargo, algo intranquilizaba a Juan, la voz en su interior seguía insistiendo: no es suficiente solo esperar, pensó. La fe debía manifestarse en acción. Así que, para el día siguiente, Juan comenzó a convocar a sus vecinos a un conteo regresivo de oración. 3 días, susurró entre los presentes, 3 días donde realizaremos un camino en conjunto hacia lo divino. A medida que terminaba su discurso, el aire se sentía cargado de una expectativa palpable. Una risa estalló entre los niños, resonando con alegría. Las mujeres comenzaron a murmurar sobre preparativos, mientras algunos hombres debatían sobre la importancia de estar unidos en la fe y en la acción. ¿Quién sería el primero en liderar un grupo de oración en casa esta noche?, preguntó Juan, y varios levantaron la mano rápidamente. Mientras la gente se dispersaba, una paz empezó a posicionarse en el corazón de Juan. Sin embargo, en el fondo de su alma, un susurro inquieto seguía murmullando: esto es solo el inicio, Juan. Un sentimiento de urgencia empezaba a tomar forma, empujándolo a profundizar en la conexión espiritual que necesitaban. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Juan oró con pasión. Señor, muéstranos el camino, pidió. Esto se trata de más que alivio físico, es un llamado a renovar nuestra fe. ¿Qué nos estás enseñando en este proceso? La respuesta se sintió distante, como si la divinidad aún estuviese revelando su plan. Al amanecer del siguiente día, una brisa fresca sopló, trayendo consigo una sensación de lo sobrenatural. Juan miró al horizonte y sintió que algo grande estaba por suceder, no solo en el tratamiento de la enfermedad, sino en el corazón de cada persona en San Benito. Con el eco de la oración aún vibrando en su alma, se preparaba para lo que vendría. ¿Cómo actuaría la fe de un pueblo unido ante los desafíos que se aproximaban? El reloj avanzaba, y la certeza se reafirmaba: algo mágico estaba a punto de ser mostrado, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Sería esta la prueba final de su fidelidad? La respuesta, colgando en el aire, se hacía más clara. La intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. Juan despertó esa mañana con un fervor en el pecho, como si cada latido fuera un tambor que marcaba el inicio de un viaje sagrado. Tan pronto como salió de su casa, vio a algunas personas en la calle, sus rostros reflejaban la energía del cambio. La noticia de la reunión de oración se había esparcido como fuego en un día seco, y él sabía que la fe colectiva estaba a punto de florecer. Que cada uno de nosotros sea un canal de luz, murmuró Juan, con una determinación renovada. Se dirigió a la plaza, donde varios vecinos ya se encontraban congregados. Allí, el aroma de pan recién horneado y café caliente llenaba el aire, y la risa de los niños resaltaba la esperanza creciente que se sentía a su alrededor. Era un recordatorio de que la vida, en su esencia, siempre sigue adelante a pesar de los desafíos. Hoy es el primer día de nuestras oraciones, gritó Juan, capturando la atención de la multitud. La respuesta fue inmediata, brazos se alzaron en un gesto de aceptación y unidad. Los corazones de los presentes se unieron en un mismo clamor, un grito que buscaba al cielo, un llamado a lo divino que resonó en cada rincón de San Benito. La certeza de que Dios estaba presente en su medio se sentía palpable. Esa tarde, se reunió en su casa un grupo de vecinos para iniciar su camino de oración. Las manos se tomaron en un círculo, y la música de una guitarra acompañó sus voces. Las oraciones fluyeron como un río, cargadas de súplicas, de anhelos y de esperanzas. Juan tomó un momento para mirar a su alrededor,
las expresiones en los rostros de sus amigos reflejaban una mezcla de fe y seriedad. Cada uno estaba ahí con una razón, con un deseo que entregarle a Dios. Hoy pedimos por sanación, dijo, dejando que las palabras fluyeran de su corazón. No solo sanación física, sino también la de nuestros espíritus, la de nuestra comunidad. Señor, haznos fuertes, danos el coraje para enfrentar lo que venga. Que cada uno de nosotros sea un testimonio de tu gloria. Mientras la oración ascendía, una brisa suave empezó a soplar, como si el mismo cielo respondiera a sus clamores. Juan cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo como si cada palabra, cada invocación, cruzara la barrera entre lo humano y lo divino. Su mente se llenaba de visiones, colores que danzaban entre las sombras, revelaciones que lo hacían entender que este era un tiempo de preparación. Al finalizar la reunión, los participantes compartieron testimonios de fe y esperanzas. Historias de sanación de familiares, de trabajos restaurados, de relaciones reparadas. Las lágrimas de alegría se mezclaban con risas, creando un cuadro vibrante del futuro que anhelaban ver. Recuerda, lo que viene requiere de nuestra perseverancia, dijo Juan antes de dejar a los suyos. En estos 3 días, mantengámonos fieles en la oración, porque la respuesta de Dios viene, y no sabemos cómo, ni cuándo, pero vendrá. Al caer la tarde del segundo día, el pueblo se reunió nuevamente, y un profundo sentido de expectativa llenaba el aire. Pero, en lo profundo de su ser, Juan sabía que ese no era el fin, sino que era solo un paso más en un plan divino que estaba en perfecto movimiento. ¿Qué mensajes revelará esta caída celestial de Roma cuando llegue el día final? Se preguntó mientras miraba hacia el cielo estrellado. La respuesta aún era un enigma, y el inicio de un milagro estaba cerca, pero como ocurriría permanecía en manos del Creador. La pregunta flotó en el aire, un murmullo que parecía resistirse a ser respondido, asegurando que cada alma estuviera atenta a las señales del cielo. También él lo estaba. La mañana del tercer día amaneció con una luminosidad inusual. Los rayos del sol parecían danzar sobre la plaza de San Benito, llenando el corazón de Juan con una energía renovada. Recordó las palabras de su abuela: cuando el cielo se ilumina así, es porque algo grandioso está por suceder. Se sintió dividido entre la expectativa y la reverencia, sabía que la cita con lo divino se acercaba. La plaza estaba hirviendo de actividad. Familias se congregaban, compartiendo risas y abrazos, mientras que los más pequeños jugaban con entusiasmo, ajenos a la seriedad de la fe que sus mayores estaban a punto de elevar. Juan se sintió abrumado por la belleza de esa comunidad unida en oración. Era un reflejo del reino de Dios, donde cada uno se brindaba al otro, en apoyo y amor. Esa tarde, al llegar el momento de la reunión, el aire se sentía tenso. La multitud se apretujaba alrededor de Juan, quien se puso al frente, sintiendo el peso y la importancia de lo que iba a llevar a cabo. Hoy no es solo un día de oración, comenzó, su voz resonando con el eco de la verdad. Hoy es un día que marca un momento en nuestra historia, un levante hacia lo sobrenatural. La guitarra sonó, y las voces se alzaron. Al cerrar los ojos, Juan sintió una oleada de paz que lo invadía. Las oraciones comenzaron a fluir, y cada palabra parecía penetrar el cielo. Sus corazones, privados de miedo, dirigían súplicas por los enfermos, por los que habían perdido la esperanza y por la comunidad misma. Era un clamor que viajó más allá de la plaza, superando las fronteras de sus vidas cotidianas. En medio de la oración, algo extraordinario ocurrió. Un murmullo comenzó a correr entre la multitud. Juan abrió los ojos y vio cómo algunas personas apuntaban hacia el cielo. La gente se apartó, dejando un claro visible en el centro donde un rayo de luz descendía. La luz brillaba como un oro puro, chispeando en colores que jamás había visto. Lo que comenzó como un susurro de asombro se transformó en un grito unánime, una mezcla de temor y éxtasis. «¡Miren! Es un milagro», gritó una mujer, con lágrimas brotando de sus ojos. La emoción invadió el aire y la atmósfera se volvió casi palpable. Era un recordatorio de que Dios estaba ahí, que sus oraciones habían llegado a sus oídos. Juan sintió el poder de esta manifestación y comenzó a elevar una oración de agradecimiento. «Señor, estamos aquí juntos, y hoy reconocemos tu grandeza. Gracias por manifestarte entre nosotros. Que esta luz sea un símbolo de esperanza, que despierte nuestra fe y nos anime a seguir adelante». El pueblo se unió a su voz. Era un eco de alabanza que resonaba con fuerza,
Algunos comenzaron a danzar, otros se arrodillaron, y en ese instante, la comunidad fue testigo de algo que jamás olvidarían. La presencia de Dios se sentía tan densa, tan tangible. Pero en medio de la alegría, una sensación de inquietud creció en el corazón de Juan. ¿Qué significa realmente este milagro?, se preguntó. La luz continuó brillando, y él sintió que no era solo un espectáculo, sino un llamado a la profunda transformación. De repente, el resplandor comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un aire de expectativa que crecía cada vez más. Algo dentro de Juan le decía que esto era solo el principio de algo mucho más grande, una señal que revelaría el camino que debían seguir. ¿Qué mensaje profético trae esta caída celestial?, pensó. El misterio aún permanecía en la brisa, y el eco de la oración seguía resonando en sus corazones. El momento de la respuesta se acercaba, y con él, una revelación que podría cambiar el destino de San Benito para siempre. ¿Estarían listos para recibirla? La plaza se había convertido en un lugar de fervor. La luz que había descendido había dejado a todos en un estado de asombro, y el aire se sentía cargado de una vibración desconocida. El rostro de Juan reflejaba una mezcla de alegría y asombro, pero también de cuestionamiento. Con cada momento que pasaba, la inquietud en su corazón crecía. ¿Por qué había manifestado Dios esa luz? ¿Qué significaba para ellos, para el pueblo de San Benito? Vamos a buscar respuestas, dijo de repente un hombre mayor, de ojos sabios y cabello canoso. Se llamaba don Emilio, y su voz profunda era conocida por todos. La multitud, aún con el eco de las alabanzas resonando en sus corazones, se volvió hacia él, buscando guía. No debemos quedarnos en la emoción del momento, debemos entender el mensaje que se nos ha dado. Juan sintió que cada palabra de don Emilio golpeaba su mente. ¿Qué pasaría si, efectivamente, aquella manifestación de luz no era un fin, sino un comienzo? Los murmullos y la conversación crecían en la plaza. Muchos se mostraban intrigados, otros un poco aterrados. La fe, aunque robusta en ese instante, necesitaba comprender el propósito detrás de la maravilla. Formemos grupos, sugirió Juan, sintiendo que la voz de don Emilio había encendido una chispa en él. Que cada grupo comparta lo que ha sentido, lo que ha pensado. Quizás el mismo Dios nos dé las respuestas que buscamos a través de nuestras palabras y corazones. A medida que se formaron los grupos, las conversaciones resonaron a lo largo de la plaza. Una madre compartió que había visto un abrazo en la luz que la hizo sentir esperanza por su hijo enfermo. Un joven admitió que la luz lo había empujado a dejar de lado sus dudas sobre su fe. Las historias eran tan diversas como las personas que las contaban, cada una tocada por aquella luz celestial. Juan escuchaba con atención, sintiendo que cada relato era un ladrillo más en el edificio de su comprensión. Recordaba el día de su bautismo, el calor del abrazo de su abuela, y la fe de toda la comunidad que lo había rodeado con amor. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y en medio del murmullo, se sintió llamado nuevamente a hablar. Amados hermanos, comenzó, con la voz elevada para ser escuchada por todos, creo que Dios está haciendo algo grande entre nosotros. No solo es un milagro visual, sino un milagro en nuestros corazones. Estas historias que compartimos hoy son la evidencia de que Él está aquí, deseando entrar en nuestras historias de vida, transformarlas y guiarnos hacia adelante. El pueblo estalló en un murmullo de consenso. La fe vibraba como una cuerda al ser tocada. Pero en medio de ese empoderamiento, Juan sintió un leve estremecimiento. Sabía que la luz había descendido, pero también comprendía que cada milagro conllevaba un deber. Una responsabilidad de actuar en fe. ¿Cuál es nuestro próximo paso?, cuestionó don Emilio, rechazando la idea de dejar que el momento sagrado se desvaneciera como el resplandor de la luz. Dios siempre nos llama a la acción. No podemos simplemente regresar a nuestras rutinas diarias. Hay algo más que debemos hacer. La atmósfera se volvió densa y el asombro se convirtió en expectativa, una invitación a la acción latía en sus corazones. Mientras pensaban en las palabras de don Emilio, el cielo comenzó a tornarse de un color anaranjado intenso, como si el mismo sol estuviera respondiendo al clamor del pueblo. Había un mensaje que pronto se revelaría, una transformación que estaba a punto de comenzar. ¿Qué nos está pidiendo el Señor?, se preguntó Juan en voz baja, sintiendo una urgencia en su interior. Todo lo que habían visto hasta ahora no era más que el eco de lo que vendría. Las miradas se centraron en Juan, esperando que él diera un impulso a la comunidad.
Pero, en ese momento, él solo pudo responder con un extraño silencio, porque una gran verdad se avecinaba. ¿Serían capaces de escuchar lo que Dios tenía preparado para ellos? La respuesta parecía acercarse, y con ella, una nueva misión que podría cambiar no solo a San Benito, sino al mundo entero. La plaza comenzó a llenarse de murmullos inquietos, como si la misma tierra vibrara con la expectativa. Don Emilio, con su mirada penetrante, respiró profundamente y dijo: cuando Dios ilumina nuestro camino, nos llama a ser luz para otros. Debemos estar atentos. Juan sintió un impulso en su corazón, como un leve zumbido que le empujaba hacia adelante. ¿Y si este mensaje nos habla de unidad? Nos hemos unido en la alabanza, pero ahora vamos a unirnos en acción, sugirió, con la voz cargada de fervor. Sí, respondieron varios miembros de la comunidad, sus rostros iluminados por la determinación. Nos necesitamos unos a otros. Mientras hablaban, el cielo se llenó de nubes que parecían danzar. La luz anaranjada comenzó a intensificarse, y todos sintieron un escalofrío. Eran esos momentos, cuando la presencia de Dios era palpable, que reafirmaban su fe. La congregación empezó a resonar en oración, algunas manos levantadas pidiendo guía, otras aplaudiendo en agradecimiento. Alguien, desde el fondo de la plaza, levantó la voz. ¿Qué haremos, entonces? ¿Cuál es nuestra misión? Juan se dio cuenta de que todos esperaban su respuesta como si fuera un líder, pero él no se sentía así. Aún así, en su corazón comenzó a florecer una idea: vayamos a aquellos que sufren. Hay necesidad en nuestro pueblo, familias que atraviesan dificultades y familias que han sido olvidadas. Debemos llevarles esperanza. La luz que hemos recibido hoy no es solo para nosotros, es para todos. Se hizo un silencio reverente. Todos miraban a Juan con ojos que reflejaban comprensión. Era como si cada persona en la plaza estuviera sintiendo lo que él estaba compartiendo. Había amor en sus corazones, amor que deseaba ser expresado en acción. Nos encontraremos aquí de nuevo dentro de 3 días, propuso don Emilio. En ese tiempo nos prepararemos. Pondremos en práctica lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Haremos un plan juntos, pero primero, debemos buscar a Dios en oración. Esto es más grande que nosotros. Es la invitación divina a un cambio en San Benito. Amén, resonó la respuesta desde la multitud, fuerte y clara. La idea de un encuentro para servir había encendido una chispa de entusiasmo. Todos comenzaron a hablar entre sí, compartiendo ideas, visiones y proyectos para llevar esperanza a sus vecinos. El atardecer comenzaba a ceder, tiñendo el cielo con tonos violetas y dorados. Juan se sentía rejuvenecido, como si la energía del lugar lo envolviera. Sin embargo, en el fondo de su ser, seguía resonando un eco, una pregunta que no podía ignorar. ¿Era esto lo que Dios realmente quería de ellos? ¿O había un propósito más profundo aún por descubrir? Mientras las estrellas comenzaban a ocupar el cielo, un sentimiento de incertidumbre lo invadió. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero un profundo deseo de ser parte de algo mayor lo mantenía firme. Finalmente, aquel momento de luz no era un cierre, sino un portal a lo que vendría. Justo cuando la última de las sombras del día comenzaba a desvanecerse, una brisa suave sopló por la plaza, como un susurro divino que parece decir: cuidado, el verdadero desafío aún está por llegar. La promesa de un nuevo amanecer cargado de esperanza se cernía sobre San Benito. ¿Pero qué tipo de cambio desafiante se preparaba en sus corazones? ¿La luz había sido solo el principio que más les revelaría Dios en los días venideros? El día de la reunión estaba a la vuelta de la esquina, y la emoción en San Benito era palpable. Juan caminaba por las calles de su barrio, una mezcla de anticipación y nerviosismo lo invadía. Las palabras de don Emilio resonaban en su mente: debemos buscar a Dios en oración. Esa no era solo una invitación, era un reto a su fe. Al pasar junto a la casa de doña Teresa, se detuvo. Siempre le había impresionado la fortaleza de aquella mujer, madre de 3 niños y con el esposo lejos en la ciudad buscando trabajo. Sabía que Teresa enfrentaba días difíciles, y su corazón latía fuertemente al pensar en ella. Sin pensarlo 2 veces, caminó hasta su puerta y llamó. Al abrir, doña Teresa lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. Juan, hijo, ¿qué te trae por aquí? Sin titubear, él explicó el plan de la comunidad y cómo deseaban llevar ayuda a quienes lo necesitaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Mis hijos y yo hemos estado orando, esperando un milagro, confesó. La comida se ha hecho escasa. Nosotros queremos ser ese milagro, respondió Juan, convencido. Vamos a llevar esperanza no solo con palabras, sino con acción. Juntos comenzaron a hablar sobre cómo podían organizarse para ayudar a otros en situaciones similares. Mientras la luz del día se iba desvaneciendo, una chispa de esperanza encendía el corazón de Teresa. Los encuentros se multiplicaban. Juan habló con otros vecinos y con cada conversación, el plan se iba solidificando. Los corazones se unían, y aunque sabían que había trabajo arduo por delante, la certeza de que Dios estaba en medio de ellos les daba fuerza. Esa noche, mientras contemplaba entre sueños la misión que se había presentado, Juan sintió una presencia tranquilizadora. Era como si aquella brisa del día anterior lo envolviera de nuevo. Sabía que tenían que estar unidos y conectados no solo entre ellos, sino también con Dios. La oración sería su arma, su refugio. Juan se comprometió a pasar las próximas noches en oración, buscando claridad y revelación. Al amanecer del tercer día, la plaza se llenó de gente. La expectativa se notaba en el aire, mezclada con el bullicio de historias compartidas y planes discutidos. Don Emilio, con su voz potente, hizo silencio. Hoy no solo vamos a compartir. Hoy recibiremos una palabra de aliento. Dios nos ha estado preparando. De repente, un niño pequeño, que había estado escuchando, corrió hacia el centro de la plaza y levantó su mano. Yo sé qué vamos a hacer, gritó con fervor. Todos los ojos se volvieron hacia él, mientras la multitud se reía con ternura. Vamos a ser luz. Podemos ayudar a todos. El eco de su grito fue como un tambor que resonó profundamente en el corazón de cada persona presente. Más allá de la risa, Juan sintió un estremecimiento. Era algo más que un simple niño, era el eco de un mensaje divino. El plan no solo era ayudar, era ser luz, y eso empezaba a abrir puertas de sabiduría. A medida que los discursos se sucedían, Juan comenzó a percibir en su interior algo extraordinario. Era un reto, claro. La luz que llevaban ya no solo era responsabilidad del líder o de unos pocos, era de cada uno. La unidad en acción, resonó en su mente. Pero la verdadera pregunta surgió entonces en su corazón. ¿Cómo liderarían ese camino hacia adelante? La plaza comenzaba a llenarse de energía, pero también de incertidumbre. A través de todos los rostros que lo rodeaban, él pudo ver dudas mezcladas con pasión. Un último pensamiento lo atravesó: ¿realmente entendemos el precio de ser la luz en nuestro entorno? Con una voz clara y comprometida, Juan se levantó. La hora de actuar no iba a ser solo un intento, sino un acto de fe profundo. La decisión estaba en sus manos, pero Dios tenía el control. La luz brillaba intensamente sobre San Benito, pero, ¿qué pasaría cuando los verdaderos desafíos llegaran? La respuesta a esa pregunta definirá la verdadera esencia de su misión. ¿Podrían convertirse en la luz que tanto necesitaban? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en San Benito. Juan se sentía impulsado, casi como si un fuego ardiera dentro de él. La plaza, que días antes parecía un simple lugar de reunión, ahora se transformaba en su campo de batalla espiritual. Cada mañana, en el mismo lugar donde don Emilio había hablado, la comunidad se reunía a orar juntos. Las palabras de aliento y los testimonios de fe se convertían en un poderoso elixir que llenaban sus corazones de esperanza. Doña Teresa fue una de las más activas. Desde la ventana de su casa, comenzó a invitar a los vecinos a unirse. «Ven, todos son bienvenidos», gritaba con su voz fuerte. Sus hijos, con sonrisas desbordantes, corrían por el barrio compartiendo volantes que anunciaban las reuniones. La respuesta fue abrumadora. Tal vez, pensó Juan, este era el milagro esperado que Teresa había orado. La noche antes de la gran reunión, Juan tomó un tiempo para retirarse. Necesitaba un momento a solas. En su pequeño patio, bajo las estrellas, sintió que la paz de Dios lo envolvía. Se puso de rodillas, y como nunca antes, pidió a Dios que guiara cada paso que iban a dar. Señor, haz de nosotros un canal de tu amor. Que podamos ser más que luz, que seamos esperanza, murmuró entre lágrimas. Al día siguiente, la plaza rebosaba de energía. Las sonrisas llenaban los rostros de los asistentes.
Juan se sintió abrumado al ver cómo la comunidad había respondido a la llamada de amor y servicio. Era un verdadero desfile de fe. Mientras don Emilio daba las últimas instrucciones, súbitamente, un clima de expectación recorrió la multitud. Un grupo de músicos, que semanas atrás no se conocían entre sí, se unió para alabar. Hoy no solo les traemos ayuda, anunció don Emilio, sino el regalo de la unidad. La música comenzó a fluir, creando un ambiente de adoración. Las voces se unieron en un poderoso coro. Era como si el cielo mismo se abriera, y Juan sintió que el aire vibraba con la presencia de Dios. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. Mientras el bullicio llenaba su mente, una frase retumbaba en su interior. ¿Estamos listos para el desafío? No podía dejar de pensar en las dificultades que enfrentaban. ¿Y si la ayuda no era suficiente? ¿Y si la escasez regresaba? Un niño, el mismo que había gritado que iban a ser luz, se acercó a Juan. Con inocencia, preguntó, ¿por qué a veces hay más oscuridad que luz? Esa pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo. Juan se arrodilló a su lado, sintiendo su corazón latir fuertemente. A veces, la oscuridad nos hace olvidar que la luz brilla más intensamente cuando hay desafíos. Pero nunca estamos solos. Dios está aquí, respondió. La expresión del niño cambió. Sus ojos se iluminaron con comprensión. ¿Y entonces, somos las estrellas que brillan cuando todo se oscurece? Predijo con una convicción inesperada. Juan, al escuchar eso, sintió que la presencia del Espíritu Santo llenaba el lugar. No se trataba solo de ser ayuda para otros, sino de ser luz en la adversidad. Era un concepto profundo que necesitaba ser compartido. Así, con un renovado sentido de propósito, Juan se volvió hacia la multitud reunida y dijo, hermanos, enfrentemos juntos las dificultades. Si somos luz, también debemos estar listos para compartir el calor de la esperanza en tiempos de frío. ¿Estamos listos para dejar que Dios use nuestras debilidades para mostrar su fortaleza? La respuesta fue un sonido unánime. Al unísono, gritaron, sí. En ese instante, Juan supo que algo profundo estaba sucediendo en San Benito. Pero aún había preguntas que pesaban en su mente. ¿Qué retos surgirían? ¿Cómo reaccionaría su comunidad cuando enfrentaran el oscuro camino de las pruebas? La luz se encendía, pero Juan se preguntaba, ¿están preparados para el verdadero costo de ser esa luz? Los días posteriores a la reunión se sintieron como una montaña rusa. San Benito, una pequeña comunidad conocida por su tranquilidad, había comenzado a despertar algo mucho más profundo. Cada que amanecía, Juan podía ver el brillo de nuevas esperanzas en los rostros de sus vecinos. Sin embargo, en lo más interno, aún se revolvía una inquietud silenciosa, un eco que no podía ignorar. Esa tarde, mientras caminaba hacia la plaza, fue interceptado por doña Teresa. La anciana, con una energía renovada, lo miró con ojos llenos de fe. Juan, el otro día, cuando oramos juntos, sentí que algo grande se estaba gestando. No sé cómo explicarlo, pero estamos por recibir un mensaje poderoso de Dios, exclamó. ¿Un mensaje, Teresa? ¿Qué significa eso? Preguntó Juan, intrigado. No lo sé, hijo. Pero siento en mi corazón que vendrán días difíciles, y Dios mismo vendrá a hablar con nosotros. Debemos estar preparados, respondió ella, tocando su brazo con una mano temblorosa. El corazón de Juan se aceleró. Aquel presentimiento de Teresa resonaba con la inquietud que sentía. Aquella misma noche, después de una jornada ajetreada, se reunió con un pequeño grupo de amigos. Juntos comenzaron a clamar por revelación. A medida que oraban, el aire pareció enfriarse a su alrededor, y una calma profunda los envolvió. Una voz interior fluyó sobre él: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. La estructura de su oración cambió. De ser únicamente una súplica, se tornó en una declaración de fe. Al finalizar, cada uno se sintió más ligero, como si una carga antigua se hubiera desvanecido. Ese fin de semana, la plaza nuevamente se llenó. Pero esta vez, la oportunidad de compartir no solo se trataba de ayuda. Hermanos, comenzó Juan, no solo somos luces que brillan en la oscuridad, sino también heraldos de un mensaje que el cielo mismo quiere darnos. Las notas de la música comenzaron a tocarse de nuevo, pero esta vez hubo un aire de expectativa, un susurro celestial que sobrevolaba.
Mientras algunos compartían sus testimonios, Juan sintió una oleada de energía. Un hombre llegó corriendo, con el rostro pálido. «Algo extraordinario ha ocurrido», gritó. Un grupo de pastores de Roma acaba de informar sobre un mensaje profético que será confirmado en 3 días. Hablan de una caída, una transformación que traerá esperanza a todos nosotros, dijo, aún recuperando el aliento. La multitud se quedó muda. Juan sintió el peso de esas palabras. ¿Qué significaba esto? Sus pensamientos volaron entre la interpretación del hombre y la fe que habitaba en su interior. Si Dios está por hablar a través de esto, entonces debemos prepararnos, musitó para sí mismo. Vamos a orar, hermanos, dijo Juan, guiando a la comunidad en una oración unida. Clamaron por dirección, sabiduría y corazones abiertos para recibir lo que Dios tenía reservado. Los días previos a la confirmación pasaron como un susurro. La inquietud y la expectativa se mezclaban en un cóctel emocionante de posibilidades. Juan y la comunidad sabían que lo que venía podría cambiarlo todo. Pero en su corazón, la pregunta persistía: ¿qué significaría realmente ese mensaje para San Benito? La luz aún ardía en sus corazones, pero la sombra del misterio acechaba. Así, Juan sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras tanto, el reloj avanzaba inexorablemente hacia el día de la revelación. ¿Y si, al final, todo cambiara? El día tan esperado finalmente llegó, y la plaza de San Benito era un hervidero de emociones. La gente se apiñaba, con rostros ansiosos por escuchar la verdad que prometía cambiar sus vidas. Juan, de pie al frente, sentía como su corazón latía con fuerza. Las palabras de don Emilio resonaban en su mente: la unidad en acción. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y a medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Juan sintió que cada alma presente estaba unida en un solo clamor, y mientras levantaba su mano, una brisa suave acarició su rostro, como un recordatorio de que lo divino estaba presente entre ellos. Hermanos, comenzó, su voz firme, hoy no estamos aquí solo para escuchar, sino para ser parte activa de lo que Dios va a hacer. En ese preciso instante, un hombre de apariencia venerable apareció. Era un mensajero que venía desde lejos, con el rostro sereno y una mirada que irradiaba paz. La multitud contuvo el aliento mientras se acercaba, y Juan sintió que el tiempo se detenía. El cielo ha enviado un mensaje, dijo el hombre, su voz profunda resonando entre los presentes. La caída celestial de Roma es una señal de transformación. No solo es un evento, es un llamado a la fe y a la unidad entre los pueblos de Dios. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. La aclaración del mensaje era poderosa y directa. Dios está a punto de hacer algo extraordinario. Un cambio que transformará no solo a Roma, sino a cada uno de ustedes. Debemos abrazar la fe y actuar con valentía en unión, continuó el mensajero. Juan sintió que la luz que había visto unos días atrás estaba ahora manifestándose de manera tangible. Cada palabra golpeaba con fuerza en su corazón y en el corazón de su pueblo. Hoy, aquí en San Benito, su fe será puesta a prueba. La respuesta del cielo dependerá de cómo actúen en los días venideros, subrayó el mensajero. Prepárense no solo para recibir, sino también para dar. El verdadero milagro no estará solo en las sanaciones físicas, sino en la transformación espiritual que cada uno de ustedes llevará a cabo en el amor y la unidad. La emoción estalló. Juan levantó la voz uniendo sus corazones en oración. Señor, enséñanos a ser luz para otros, a servir y a amar sin condiciones. Que esta caída celestial sea el inicio de nuestro milagro y transformación, clamó, su voz resonando con fervor. La multitud se unió al unísono, gritando amén, en un grito triunfante. Nadie podría haber imaginado la fuerza que esa comunidad ahora emanaba, unidos no solo por el dolor, sino por la esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de acción. La comunidad no solo recibió el mensaje, lo abrazó. Comenzaron a organizarse en grupos para visitar a los enfermos, a los ancianos y a quienes más necesitaban. Juan, sintiendo su corazón encendido, lideró las distintas actividades. La respuesta fue milagrosa. Cada rincón de San Benito se llenó de risas, abrazos y una renovación de fe y esperanza. El sol regresó a brillar con más fuerza, y en cada visita, cada oración compartida, se fue formando un tejido de amor y unidad.
Las sanaciones comenzaron a producirse, algunos se recuperaban de enfermedades, otros encontraban alivio en situaciones que parecían desesperadas. Las lágrimas de alegría corrían por los rostros de aquellos que habían sentido la luz de Dios en sus vidas. Finalmente, llegó el momento culminante. Durante una reunión frente a la plaza, Juan se puso de pie y miró a los ojos de su comunidad. Hoy celebramos no solo lo que Dios ha hecho, sino lo que hemos hecho juntos. La verdadera manifestación está en nuestra unidad. La caída celestial de Roma es solo el comienzo de nuestro milagro aquí en San Benito, exclamó, el fervor rodeándolo. Una ola de aplausos y gritos llenó el aire. Juan se sentía renovado, consciente de que su comunidad había sido llamada a ser un faro de luz en medio de la adversidad. Supo que la manifestación de Dios había llegado para quedarse. Los días se convirtieron en semanas y la transformación de San Benito tomó fuerza. Ahora, el pueblo no solo se unía en la oración, sino que se levantaba como un testimonio de amor, compasión y fe. Los rumores sobre su unidad se contaban en los pueblos cercanos, y muchos vinieron a aprender cómo lo habían logrado. Pero detrás de toda esta alegría, Juan sabía que el verdadero juicio sería el testimonio de la comunidad ante los tiempos difíciles que aún se aproximaban. Su corazón palpitaba emocionado por lo que vendría, y con cada oración, recordaba que la luz que habían encendido no solo era para ellos, sino para el mundo entero. Dios había confirmado su mensaje, y ahora era hora de que San Benito lo llevara en acción. El verdadero milagro no era solo lo que habían vivido, sino lo que estaban llamados a hacer. Era un reto que unía su fe en un solo corazón. La historia de San Benito no solo se había transformado, había comenzado a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y amor inquebrantable. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan presenciar esta manifestación divina. Es hora de unirnos en fe y acción, actuemos juntos.